Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Cambio Global. Mi nombre es Adi Beña y junto a Aline Kubiak y Gonzalo Filomeno hemos creado este espacio de cambio global con el deseo de, más que todo, escuchar de personas de Latinoamérica que dedican su tiempo y energía para crear un mundo mejor. Y no solo para nosotros, también para la naturaleza y todos los seres sintientes. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Mariana Jaramillo Tomás. Y con su permiso voy a leer unas palabras sobre Mariana. Adelante, Adi. Gracias. Mariana es la socia fundadora de Impacta Consulting. Hasta recién, en el agosto de 2025, ella lideró la plataforma de agricultura y ganadería regenerativa en la organización The Nature Conservancy para Latinoamérica, donde impulsó la red de impacto. Esta red es una alianza multiactor y multisector que busca transformar 3 millones de hectáreas en paisajes regenerativos en 5 países de la región. Con más de 17 años de experiencia en liderazgo en el sector minero, energético y corporativo, ella también dirigió áreas de comunicaciones, sostenibilidad y asuntos corporativos. Fue directora ejecutiva de la Fundación Cemex por más de una década y directora de comunicaciones y sostenibilidad de Anglo Gold Ashanti, además de liderar la Fundación Progérico. Actualmente acompaña a empresas y organizaciones en el diseño de estrategias de sostenibilidad desde Impacta, mientras impulsa como speaker un fuerte mensaje. La sostenibilidad ya no es suficiente. El futuro necesita ser regenerativo. Mariana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de corazón y bienvenida. Muchas gracias, Adi, por este espacio, a Gonzalo y bueno, a los asistentes Iván, Isaac y no sé el nombre de la tercera persona que nos está acompañando. Gracias. Bienvenidas a todas y a todos, bienvenidos. Mariana, hemos creado casi una tradición en este espacio y como se van a dar cuenta todo el mundo, es un espacio bastante relajado. Y quiero empezar con preguntarte cómo estás, cómo te sientes hoy. Contenta. Llego, la verdad, llego a este espacio con pues como una emoción que les quiero compartir. Es una mezcla entre gratitud y anticipación. Gratitud porque este tipo de espacios y de conversaciones y el haberte conocido, Adi, me recuerdan porque hago lo que hago. Y anticipación porque cada vez que hablo de regeneración, la verdad es que me remueve un montón de fibras internas porque la regeneración siempre empieza en nosotros mismos. Qué hermoso. Mariana, quería preguntarte, ¿cómo comenzó este viaje para ti? Que sé que cada Y uno de ahí nosotros es... me gustaría, Adi, que podamos poner la presentación, pero mientras la ponemos, les quiero ir contando cómo llegué a la regeneración. Y es que yo no llegué a la regeneración desde la teoría, yo llegué a la regeneración desde la práctica y llegué a la regeneración después de hacer un salto cuántico en mi vida. Básicamente, pasé después de 17 años, como tú comentaste en la presentación, de ser una ejecutiva a tomar la decisión de irme a trabajar en una ONG, entonces del sector minero, literalmente a la ONG más grande del mundo en conservación ambiental, y también de empleada emprendedora. Y todos esos cambios, que para mí no han sido fáciles, a mí los cambios me cuestan y siempre me confrontan, también han traído muchísimas bendiciones a mi vida. Entre eso es lo que yo llamo regeneración. Ha sido un proceso de regenerarme a mí misma. Gracias, Mariana. Voy a poner la presentación en pantalla. Dime, por favor, si lo pueden ver. Perfecto, sí lo estamos viendo, pero todavía no en modo... Ahí sí. Perfecto, Ahora, muchas gracias, Adi. Sí, súper, súper, súper. Quiero arrancar pues esta historia, este cuento, como me dijo Adi, ¿cuál es tu cuento? Se los conté muy resumido y quiero a profundizar en ese cuento mío. Eh, También con una sensación muy humana, y esa sensación muy humana es que todos pasamos por épocas de transiciones, de cambios,
Y así quiero arrancar esta historia. Yo no vengo a traerles verdades absolutas, sino más bien cuál ha sido mi experiencia con la regeneración desde la práctica. Y quiero empezar con una pregunta para ustedes. De hecho, van a ser tres preguntas. Arranco con esta imagen, es un águila. El águila siempre mira, es capaz de tener esa visión, ¿no? Por encima de las montañas. Y también tiene un norte muy claro. Y para mí el miedo ha sido parte de la definición de ese norte, cuando el miedo define ese norte. Y quiero empezar preguntándoles si alguna vez han sentido ese miedo que literalmente aprieta el estómago, ese miedo que muchas veces uno evita nombrar porque sabes que si lo nombra ya no tiene vuelta atrás. O sea, como que realmente da como esas náuseas en el estómago o han tenido que tomar esa decisión que los hace temblar, pero que en el fondo saben que es la correcta. Pregunta para Iván, para Isaac, para quien quiera contestar, ¿han sentido ese miedo? Porque por ahí quiero arrancar esta historia. Totalmente. Totalmente. Bueno, quiero decirles que eso es parte de lo que he comprendido en este camino, es que ese miedo no es el enemigo, ese miedo es un indicador, ese miedo es un GPS interno, porque si me ayudas a cambiar ahí, te agradezco mucho el siguiente slide, porque esta frase es una frase que comprendí profundamente en estas últimas transiciones, en estos últimos cambios que he tenido en mi vida. Es una frase de Víctor Frank y es que aquello que nos resulta más difícil de enfrentar en la vida, lo que más miedo nos da en la vida, justamente eso es lo que nos cambia y lo que nos hace crecer. Y a partir de eso, pues quiero contarles que para mí el miedo siempre ha sido una puerta que me empujó a cambiar, que me empujó a soltar muchas cosas que ya no servían en mi vida y que me empujó también a reinventarme y sin saberlo, también a encontrar la regeneración. Y esta historia que les quiero contar arranca para mí en el 2009, esta de muchas, porque me encanta contar historias. En el año 2009 fue uno de los años más difíciles de mi vida. Ese año, y con tan solo 4 días de diferencia, murió mi papá, quien literalmente era para mí un ser muy importante en mi vida. Y ese año, que fue este año tan difícil, me dejó una gran enseñanza. Mi papá era médico, ortopedista, solamente creía en lo que podía ver y tocar, pero en los últimos meses, cuando ya la medicina tradicional lo desahució, empezó a recurrir a todos los tipos de medicina alternativa que lo aliviaron además profundamente. Y esa fue la principal enseñanza que me dejó mi papá, que me dejó ese año, y es que lo que no vemos, eso que no podemos ver y tocar, muchas veces es más real que lo que vemos, pero que tuvieron que pasar muchos años para que yo pudiera poner en práctica esta enseñanza. Después de ese año de la muerte de mi padre, yo seguía haciendo lo que sabía hacer y básicamente era trabajar. Así que durante 17 años, Adi, si puedes pasar, te agradezco mucho. Durante 17 años, y para mí ese era el mundo conocido, pues tuve una carrera que el mundo podría llamar como exitosa. Trabajé en dos multinacionales del sector minero energético, eh, tuve muchas oportunidades de crecimiento que hoy en día agradezco inmensamente, muchos resultados, logros, reconocimientos. Era una ejecutiva que yo podría decir una ejecutiva de alto rendimiento. Pero también tengo que reconocer algo con mucha honestidad, que en ese momento que estaba en piloto automático no lo podía ver, pero que hoy en día puedo reconocer de manera muy clara, y es que estaba parada en el esfuerzo, estaba parada en el sacrificio, estaba parada desde ahí, y al cumplir los 40 años, literal, crisis de la Edad Media, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo ya tengo 46 años, al los cumplir 40, literalmente empecé a sentir como si una luz se me apagara, empecé a sentir como que los retos laborales que antes me encantaban, porque a mí los retos siempre me han encantado, ya no me llamaban tanto la atención, ya no me hacían vibrar tanto como antes esos retos, pero también me levantaba cada mañana con menos ganas de ir a trabajar. Y también empecé a sentir malestares físicos, dolores de cabeza, de cuerpo.
Y por supuesto llegó un quebranto y es que la falta de alineación entre los valores de la última empresa para la que trabajé y mis valores me hicieron reunir el valor para tomar un salto que yo llamo un salto de coraje. Pero les quiero contar que no era miedo, era pavor lo que yo sentía de renunciar a ese mundo conocido, a la Mariana corporativa, esas etiquetas que yo misma me había puesto, Mariana trabajadora, exitosa. Y sin embargo, reuní el coraje y salté. Pero para mí ese salto fue como un salto literalmente sin paracaídas, fue un salto que me llenó de vacío, de vértigo, de incertidumbre. Y en medio de ese salto, tuve un año que yo puedo describir hoy en día como un año fangoso, como un año difícil. Tuve un año en el que me sentí vulnerable, pero también tuve un año en el que volví a crear. Y creé una compañía de consultoría con dos socias maravillosas, una compañía que se llama Impacta Consulting, donde acompañamos a otras organizaciones que quieran incorporar la sostenibilidad en su estrategia de negocio. Pero también volví a soñar y soñé, dije, quiero volver a lo esencial. Entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que más me conecta a mí en la vida? ¿Qué es lo que más me ha conectado en estos 17 años de trabajo corporativo? Y dije, a mí lo que más me ha conectado es el componente social, es el trabajo con las comunidades vecinas a las operaciones. Y soñé con trabajar en el sector social y llegó una oportunidad de oro a mi vida, que fue TNC. Si quieres, Adi, puedes ahí también pasar el que fue TNC y ahí también me di cuenta en TNC de algo esencial y es que eh, básicamente TNC me transformó, TNC me cambió profundamente y ese fue mi encuentro práctico, digamos, con la regeneración y con este concepto que a mí me atravesó profundamente. Eh, Pero no, esta historia no terminó ahí porque seguí cambiando y en un momento me volví a dar cuenta que estaba en el viejo patrón del esfuerzo y del sacrificio y me empecé a sentir como una malabarista con tres pelotas en el aire. Mi empresa de consultoría que había creado 3 años, que creé hace 3 años, mi trabajo en la ONG, donde era responsable de un proyecto de agricultura y ganadería regenerativa en 5 países de Latinoamérica, y las conferencias, y empecé a hacer unas conferencias. El año pasado empecé a sentir, dije, quiero empezar a ser más vocal, quiero hablar de este tema de regeneración, cómo me atravesó, cómo se puede aplicar en el mundo, qué significa. Y empecé a hacer estas conferencias y con esas tres pelotas en la mano, tuve que preguntarme qué pelota debo soltar, qué pelota para no perderme otra vez en el esfuerzo y en el sacrificio, y cuál también para volverme a encontrar. Y mi respuesta en ese momento fue muy contundente. Mi respuesta fue soltar a TNC, otra vez lo conocido, lo cómodo, el salario fijo al mes. Eh, Así que tomé la decisión de volver a cambiar. Pero este cambio, llamémoslo así, fue un cambio que ya no me generó ese pavor que me generó el primer cambio. Sí, me generó miedo, por supuesto, miedo a la incertidumbre, pero más como ese cambio que, como cuando uno se monta en una montaña rusa y viene revuelto con esa emoción de la montaña rusa, eso para mí significó ese último cambio. Y ahí entendí esto que les estoy poniendo acá, y es que el coraje no es un acto heroico, es una práctica diaria, es una conversación diaria con esa brújula interna que no grita, que es muy sutil, pero que siempre te muestra el camino. Adelante, Adi. Así que quiero terminar esta historia y este cuento que les estoy contando con la frase con la que inicié, porque lo que más miedo me ha dado a mí de enfrentar en la vida y siempre esos miedos más profundos, en mi caso, han tenido que ver con mi componente profesional, es lo que más me ha hecho crecer. Cada vez que he dado, yo digo que doy un paso de coraje y recibo 1000 pasos de ayuda porque así ha sido. Cada vez que doy un paso de coraje, recibo miles de bendiciones. Pero también me ha enseñado que el miedo, que cada vez que siento ese miedo, que sentí ese pavor que sentí inicialmente cuando renuncié al mundo corporativo, es porque por ahí es el camino. Ese miedo no es mi enemigo. Ese miedo me está mostrando el norte. Adelante, Adi.
Así es. Con eso quiero terminar la historia, esta parte de la historia para que sigamos nuestra conversación y esta frase tan contundente, ¿no? El miedo nos señala el camino y eso ha sido parte de mi regeneración y de mi historia. Gracias, Mariana, qué hermoso. Coincido contigo. Yo siento que el miedo es como un profesor que te enseña Así es. exactamente dónde hay que ajustar un poco los tornillos. Sí. Mariana, sabes, muchas de las personas que vienen en el espacio o muchas de las personas que nos escuchan son de varios ámbitos. Y sé que lo que conté al inicio, tu mensaje por eso, que la sostenibilidad ya no es suficiente, el futuro debe ser regenerativo. Ahora, la sostenibilidad es algo que ya venimos años escuchando, independiente de dónde estamos y dónde pasamos nuestras vidas. Pero el término de regenerativo, regeneración en general, no es algo que es muy común de escuchar en las conversaciones del día a día o en las noticias. Y quería invitarte, si quieres, desglosar un poco qué significa regenerativo, cómo lo vives tú, qué es para ti, qué significa esta regeneración. Perfecto, Adi. Acá también me encantaría volver a presentar, volverles a presentar este concepto de regeneración que significa. Quiero arrancar diciéndoles que durante años, ¿no? Y Adi lo mencionaba, llevamos muchos años hablando de sostenibilidad, realmente 38, casi 40 años desde que salió el concepto de desarrollo sostenible del informe Brundtland en su momento. Pero ese concepto de regeneración que hemos venido adoptando de sostenibilidad tiene mucho que ver con minimizar, con compensar, con prevenir el daño. Pero el mundo de hoy no necesita solamente que minimicemos, compensemos o prevengamos, necesita que reparemos, que vayamos más allá de ese daño, ¿no? Que reparemos, sanemos lo que hemos dañado, lo que hemos roto. Eh, pues es básicamente eso, es decir, sostener ya no es suficiente y quiero con esta introducción contarles o presentarles para mí qué ha significado entender este concepto de regeneración en la práctica. Entonces, si quieres, volvemos ahí a presentar. Listo. Como les estaba comentando, esto quiere decir con esta evolución de la sostenibilidad, sostenibilidad como un concepto que ha sido muy necesario en la historia, pero que ya no es suficiente, como lo mencionábamos, pero también hay unos datos muy contundentes que reflejan esto que estamos diciendo y que son verdades muy incómodas. A mí, yo no sé para ustedes, pero a mí esto me atraviesa profundamente. O sea, según la Federación Mundial para los Animales, hasta el 50% de todas las especies del mundo pueden desaparecer en el 2050. Pero también hemos superado 7 de 9 límites planetarios. 7 de 9, y acá nos podemos quedar hablando de lo que eso significa en términos científicos, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, eh, la concentración de CO2 en la atmósfera, pero eso no venimos a hablar acá porque creo que eso ya nosotros quienes estamos acá lo entendemos y lo conocemos muy bien. Adelante, Adi. Para mí, este es como el resumen, que mientras la sostenibilidad mantiene el equilibrio, eh, sostiene la regeneración sana, ¿no? Como lo explicábamos, y el mundo de hoy necesita reparar lo que ya dañamos, devolver más de lo que hemos extraído, devolver más de lo que hemos tomado. Y para mí una frase que resume muy bien el espíritu de lo que significa el concepto de regeneración es la frase de este CEO que se llama Johan Heist, que dice básicamente que ya no es suficiente con que hagamos menos daño. Ahora tenemos que pensar, y acá está el desarrollo de la mentalidad de cómo hacemos más bien. Ya no es suficiente con que hagamos menos daño, ahora tenemos que pensar en cómo hacemos más bien. Y además es un concepto para mí profundamente esperanzador, porque es un concepto que siempre arranca en lo individual, tiene un impacto en lo colectivo y puede llegar a transformar lo sistémico. Adelante, Adi. Yo no sé por qué te fuiste a la 38, creo que
La presentación como que se adelantó un montón, no sé por qué. Estamos más atrasito. Dime, ¿dónde te gustaría Sí, regresar? estamos en slide de, ponte, Aquí, ahí, regeneración, ok, correcto, eso. en la frase de Johan, correcto. Entonces, pues la frase que les decía, ahí la tienen, no se trata de hacer menos daño, se trata de hacer más bien. Para mí resume ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de qué es la regeneración. Pero entonces, ¿qué es la regeneración? Entremos a hablar de exactamente qué es la regeneración. Y la verdad es que la regeneración es un concepto muy amplio. Desde la biología, por ejemplo, la regeneración es la capacidad de un organismo de reparar, de volver digamos, a crecer o a crear partes dañadas. En la ecología, la restauración de ecosistemas. En el urbanismo también se habla de urbanismo regenerativo, de economía regenerativa, tiene que ver con revitalizar los territorios, las conexiones, las relaciones sociales, los territorios que ambientalmente están degradados. Pero en un sentido más profundo, y para mí acá les traigo para mí un referente en este tema que se llama Daniel Christian Wall. Él es el autor de un documento que se llama, de un libro que se llama Diseñando Culturas Regenerativas, y lo resume para mí de manera muy clara. Regenerar es cultivar las condiciones para que la vida prospere. Yo lo digo de esta manera, es devolver la vida a los lugares donde se ha ido y crear las condiciones para que esa vida pueda seguir prosperando. Y este para mí es como lo que significa este viaje regenerativo, porque también es importante, no es sostenibilidad versus regeneración. Para mí no, para mí es parte de un viaje. Y el viaje, o sea, digamos, la meta del viaje es la regeneración. Y para llegar a esa meta hemos tenido que pasar a lo largo de la historia, pues todas estas etapas. Un viaje que empieza, digamos, en lo convencional, en lo degenerativo, como extraigo, con un pensamiento totalmente lineal, pensando que el planeta es ilimitado, a un estado más verde, que considero que es donde actualmente estamos parados, entre el verde y el sostenible, ahí estamos actualmente parados, que es cómo hago, ya soy más consciente y ya no solamente me importa producir, sino me importa producir bien, me importan, conozco y reconozco los impactos que estoy generando y busco compensar, minimizar o prevenir ese daño que estoy haciendo a través de la sostenibilidad. Incluso ya hemos llegado, muchas organizaciones ya han llegado a pensar también en cómo sumo cero, cómo llego a esa compensación, y cada vez vemos más esfuerzos por buscar esa suma cero. Y sigue sin ser suficiente hoy en día. Y por eso la regeneración es trazarse esa brújula para pensar cómo hago más bien y cómo llego al final del día a esa ruta regenerativa que es hacia donde vamos, y que básicamente es un proceso de diseño permanente y consciente. Y les traigo a este amigo que conocí este año, Roland Sistek, un chileno, porque si tuviera que resumir la regeneración, yo diría que la regeneración es poner la vida en el centro de las decisiones, de los modelos de negocio, de las relaciones humanas, de la manera en que lideramos. Y siempre, siempre, ya se los había mencionado, pero siempre, y lo vamos a ver ahora más adelante con un poquito más de detalle, este cambio de poner la vida en del centro, de mirar distinto, de pararnos desde otro ángulo para liderar, para decidir, empieza en lo individual, impacta en lo colectivo y transforma lo sistémico. O sea, siempre hablamos también de esos tres pilares cuando hablamos de regeneración. A veces pienso esto y por eso se los puse. A veces pienso que la sostenibilidad es como correr una carrera para no perder. Es decir, el que hoy en día no está montado en la sostenibilidad tiene muchas probabilidades de quedarse, digamos, por fuera de la carrera. Pero la regeneración es correr con una conciencia distinta, porque es correr para que todos podamos seguir corriendo. Creo que esa es la gran diferencia en la mentalidad. Hasta ahí me quedo con la regeneración, Adi, para llegar a nuestro siguiente bloque. No, es genial porque lo que honestamente quería preguntarte en lo siguiente es cómo es percibida la regeneración en plan global.
Y luego quería también entender un poco en la región de Latam. Pero primero, en plan global, ¿cómo sientes que está percibida? Siento que a través de tus compartires hay bastante conciencia con respecto en la región, en las personas que has mencionado, algunas de la región, algunas de otras partes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes en plan global? Pues lo siento en plan global con mucha esperanza, la verdad, con mucho optimismo en plan global, porque siento que cada vez hay más conciencia. Para mí la regeneración es una manera de mirar el mundo. Cuando uno mira el mundo distinto, todo cambia, ¿no? Es como siempre arranca de afuera hacia adentro. Y esa mirada, este entendimiento que implica para mí un mayor nivel de conciencia, creo que a nivel global cada vez hay más personas, cada vez hay como que se despierta entre personas, grupos, este nivel de conciencia. Entonces, a nivel global veo cada vez más movimientos hablando de regeneración. De hecho, hago parte, por ejemplo, de un movimiento divino que se llama Puente Regenerativo, movimiento global, y que cada vez se suman más países, más personas que le están apostando a este tema de la regeneración desde diferentes frentes, porque la regeneración no solamente como lo veíamos es adaptada, digamos, a contextos naturales, la regeneración organizacional, la economía regenerativa, el turismo regenerativo, y cada vez empiezo a ver más gente, más nichos, más entusiasmo por este tema de la regeneración. Qué bueno. Sabes que tengo el mismo sentir y te pregunté porque a veces, dependiendo del contexto en cual estamos trabajando, pasando la mayor parte de nuestro tiempo y energía, el modelo mental de cada uno es influenciado también. Entonces, en mi caso, he escuchado de regeneración en la agricultura regenerativa, pero recién una gran amiga hace coaching regenerativo. Yo empecé a explorar educación regenerativa. Y por eso te pregunté, a ver, desde tu ángulo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Y Sí, ahora hay un vamos, concepto que también me encanta, que es, bueno, si uno entiende esto, poner la vida en el centro al final del día, eso como concepto aplicado al ámbito al que lo quieras llevar. También hay Roland Siste, que el que les comentaba, que también a mí me apasiona, me está apasionando empezar a aprender más de esto. También desarrolló una metodología para que las organizaciones sean regenerativas. Entonces también hablamos hoy en día de organizaciones regenerativas. Entonces, ¿cómo este concepto lo podemos aplicar a tantas cosas, a la economía, al turismo, a las personas, al ámbito al que se nos ocurra llevarlo, ¿no? Esa es como la esperanza que me da. sí, total, total. ¿Y en la región, cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Bueno, yo creo que le estamos entendiendo, o sea, Latinoamérica está entendiendo y me gustaría hacer un doble clic en Latinoamérica y ahí también tengo unas imágenes para compartirles porque les quiero contar desde lo que yo viví, desde lo que yo aprendí en TNC. Este concepto que me atravesó tanto, la regeneración, eh, pues me di cuenta en estos 2 años y medio, yo trabajaba para un proyecto de agricultura y ganadería regenerativa, liderando un componente de ese proyecto que se llama la red de impacto. La red de impacto, una alianza multiactor, multisector, eh, de asociaciones de productores, empresas privadas, academia, ONGs, centros de investigación, el gobierno, y hay interés. Claro que hay interés, por lo menos lo que yo les puedo decir es la regeneración aplicada a los contextos naturales, que fue lo que trabajé durante los últimos 2 años y medio de mi vida, ha despertado mucho interés. Recientemente este año, para ponerles un ejemplo, hicimos un gran evento que se llamó el Summit Regeneradores, que fue del 1 al 3 de julio en Cali, buscando pues interés para hablar justamente de agricultura y ganadería regenerativa y llegaron, no solamente logramos esa convocatoria multiactor, multisector, sino que además llegaron personas de todas partes de Latinoamérica. Es decir, hay muchísimo interés. Pero también, Adi, creo que es importante hacer este doble clic en Latinoamérica en términos de conciencia. ¿Y por qué es tan importante en Latinoamérica? ¿Por qué es tan importante hablar de agricultura y ganadería regenerativa en nuestra región? Y es que, y acá me gustaría presentarles unas imágenes, Adi, y es que para mí, pues bueno, o sea, hay un entendimiento, pero quiero como trasladarles ese entendimiento de que no podemos hablar de un futuro en Latinoamérica si no pensamos en regeneración y específicamente estoy hablando de agricultura y ganadería regenerativa, que fue lo que tanto trabajé en los últimos años. ¿Por qué?
porque básicamente Latinoamérica representa, nuestra región conserva entre el 40 al 60% de los servicios ecosistémicos del mundo. Eso es una locura. Pero así como somos de importante en la conservación de los ecosistemas, nuestra región también es muy importante en la producción de alimentos. Somos, y seguramente han oído esta frase, la despensa agrícola del mundo. De Latinoamérica salen los principales commodities que les puse ahí en pantalla, que básicamente es el café, la soya, la carne, el maíz, las frutas y las verduras. Somos el mayor exportador de todos esos commodities y tenemos, digamos, una presión también por seguir incrementando esas fronteras agrícolas a unos costos que nosotros ya conocemos muy bien. Si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo bajo la agricultura y la ganadería convencional, pues los costos de seguir creciendo nuestras fronteras agrícolas implicarían la pérdida de biodiversidad, lo que ya sabemos, la desertificación de los suelos, el incremento de las emisiones de CO2. La agricultura y la ganadería es una de las actividades que más genera CO2 en la atmósfera y adicionalmente entender que el 50%, el 48% para ser exactos, casi la mitad del territorio en nuestra región se dedica al cultivo de alimentos. Entonces, básicamente hay dos visiones de futuro radicalmente distintas, ¿no? Una regenerativa y una convencional, donde digamos, el optimismo y la buena noticia es que cada vez hay más interés y cada vez hay más instituciones en todos los sectores de la economía interesados en hacer esta transición hacia estos modelos de agricultura y ganadería regenerativa para producir mientras aseguramos la conservación de la biodiversidad, el cuidado de los suelos, el mejoramiento de las fuentes hídricas, el bienestar de las comunidades eh, que hacen parte, digamos, de esos territorios. Entonces, de eso se trata, ¿no? Al final del día, de eso se trata de la regeneración y la regeneración ocurre cuando alguien levanta la mano y dice, venga, yo creo que si seguimos por este camino, las consecuencias son demasiado altas, busquemos una nueva manera de hacer las cosas, cómo producir, no solamente cómo producimos más, que ahí está el cambio más importante de mentalidad, sino cómo producimos mejor. Y por eso siempre digo que pues la regeneración empieza en lo individual, con esa mirada que tenemos sobre el mundo. Siempre empieza ahí y eso es lo más poderoso de la regeneración, cómo vemos, cómo decidimos, de cómo actuamos. Sobre esa mirada es siempre entendiendo que no es un deber, pero sí es una posibilidad, es una puerta, es una dirección que nos muestra un camino mucho más abundante y próspero. De acuerdo, si quieres por ahí ya podemos dejar ahí esta parte de la conversación cerrando con esta conclusión y es que la mirada es la mirada que tenemos sobre el mundo por donde empieza la regeneración siempre empieza adentro y en la medida en que tengamos una masa crítica pues empieza a impactar también lo colectivo y esa masa crítica en lo colectivo transforma los sistemas. Entonces por eso es tan esperanzador este concepto, ¿no? Porque depende de nosotros. Depende de nosotros y nosotros siempre tenemos la posibilidad de deshacer para rehacer y de generar nuevas narrativas. Sí, me gusta mucho que reiteras lo importante de lo individual y que el cambio comienza desde adentro hacia afuera, desde el individual hacia lo colectivo. Y, quería invitarte que pienses en ti cuando comenzaste tu camino. Por ejemplo, Mariana, hace 20 años atrás. Y en todos los jóvenes que están mirando la presentación, están, ¿no?, al inicio de un camino en emprendimiento. ¿Qué sería clave aprender sobre la regeneración y aplicarlo en emprendimiento? Bueno, a mí me encanta, la verdad, estas nuevas generaciones, Adi, todavía me producen más optimismo. Recientemente este año he tenido la oportunidad de compartir con estudiantes de últimos semestres de ingeniería ambiental por un lado y de administración de empresas por otro lado. Y
quiero decirle a las nuevas generaciones que son la semilla, o sea, pero es que ya lo tienen. Yo siento que estas nuevas generaciones ya tienen la semilla de la regeneración adentro. Eh, es- Son generaciones que no están esperando permiso, sino que están esperando no que el sistema cambie, sino qué tienen que hacer ellos para que el sistema cambie. Son generaciones que ya de alguna manera traen ese chip, vienen con otra sensibilidad, una sensibilidad que está más conectada con la vida, una sensibilidad que está más conectada con el territorio, con el propósito y también con el impacto que generamos en el mundo. Entonces, para mí, incluso, que esto también es lindísimo empezar a verlo, y es que hay empresas que ya nacen regenerativas. Por ejemplo, recientemente vi una científica en México que desarrolló plástico a partir del Nepal, a partir de un cactus en México, pero además es un plástico que es no solamente es biodegradable, sino que una vez está en el suelo genera también nutrientes. Entonces eso ya es pensar de manera regenerativa, ya es pensar, ya es mirar el mundo de otra manera, no solamente en qué extraigo, sino cómo puedo generar valor devolviendo más de lo que extraigo. Y eso para mí representan las nuevas generaciones. Sí, qué hermoso. Sí, he visto algunos ejemplos más alrededor del mundo. Pero ahora imagínate que no todo el mundo es emprendedor, o no todo el mundo tiene la oportunidad de crear algo, de trabajar con una empresa. Eh, ¿Cómo una persona que, o sea, nuestros vecinos, nuestros familiares, el vecino de la tienda de abajo donde vamos cada día, cómo ellos pueden desarrollar una mentalidad regenerativa en términos así lo más simple posible? Me encanta y acá también quiero que me ayudes a poner la presentación porque esta presentación es para ustedes y para los asistentes y para quien le interese esta conversación cuando la pueda ver. Y hice una guía muy práctica. Dije, bueno, me respondo esa pregunta que me hizo Adi. Dije, quiero hacer algo, crear unos pasos muy prácticos y creé 3 pasos en una guía muy práctica para desarrollar una mentalidad regenerativa. La primera, si quieres, adelante, Adi, en el slide. La primera es, para mí, es la decisión raíz y la que sostiene todo lo demás. Y lo hemos venido repitiendo a lo largo de esta conversación. Creo que el primer paso para desarrollar una mentalidad regenerativa es poner la vida en el centro. Y es preguntarse con cada decisión que vaya a tomar, ¿esto crea vida o la desgasta? Porque estamos en ese punto, regenero o degenero. Casi que se acuerdan ese viaje regenerativo que los mostré, es así. Y no hay puntos medios. Entonces, ¿esto crea vida o la desgasta? Y es en cada decisión que hago, en la manera en que me relaciono con los demás, conmigo mismo, decidir a favor de la vida, decidir a favor de la vida una y otra vez. Ese es para mí el paso número 1 de la guía, poner la vida en el centro de todo lo que hacemos, elegir proveedores en el caso que trabajen en una empresa que tiene todo que ver, elegir digamos, ese sistema alrededor que trabajen también a favor de la vida, alinearte, juntarte con personas y organizaciones que cuidan la vida, tomar decisiones laborales que no agotan tu energía, sino que te dan más entusiasmo y más energía y preguntarte siempre cuál es el impacto real de esta decisión en el sistema del cual hago parte. El paso 2 de esta guía es pensar en sistemas y no en partes. Wow, para mí este aprendizaje es un aprendizaje también que me llevo de TNC, pensar en sistemas y no en partes, es ese entendimiento profundo, esa comprensión de que nada está aislado, que todo, absolutamente todos estamos interconectados. Y ese cambio es un cambio de mentalidad y es pensar no en lo inmediato, sino en pensar justamente en lo sistémico. ¿Y eso qué implica? Es pensar que todas las acciones, pero no solamente las acciones, mis pensamientos, mis emociones y mis acciones tienen un impacto en el sistema del que hago parte. Es decir, si amanezco de mal genio, por ponerles un ejemplo, esa emoción tiene un impacto en las personas que están a mi alrededor. Todo lo que hago, pienso y digo impacta el sistema del cual somos parte.
Pero también es pensar no solamente en el resultado rápido, en el resultado de corto plazo, sino pensar en ese impacto, en ese resultado de largo plazo. De acupuntura, que, o sea, cambiar un sistema implica también identificar cómo puedo cambiar el sistema, identificar esos puntos de acupuntura, esos temas muy relevantes que una vez se genera un cambio puede generar o amplificar ese cambio en las demás partes. Observar cómo mis decisiones siempre afectan a los demás. Y la última para mí, punto tres, o sea, tres, pero creo que es muy práctico, creo que son enseñanzas muy prácticas y es este entendimiento de que regenerar implica también cuestionar hábitos, cuestionar patrones, creencias, modelos que nos funcionaron durante mucho tiempo y me pongo mi cuento como ejemplo, pero que ya nos dejan de funcionar. Es la valentía, es la valentía y el coraje de soltar lo que ya no nos sirve, lo que ya no genera vida en últimas, ¿no? Siempre con este primer paso de poner la vida en el centro. Y no se trata de destruirlo, sino eso, de cómo libero espacio para algo que es más coherente, más consciente conmigo. Como dice, hay una mujer, una escritora jamaiquina que me encanta, que se las traigo también, ella se llama Sylvia Winter y dice que lo que hemos hecho, ella lo dice muy claro, lo que hemos hecho podemos deshacerlo y luego rehacerlo. Yo le añado, lo podemos hacer siempre de una manera más consciente. Y una mentalidad regenerativa es eso, es un acto continuo, porque nunca termina. Yo no puedo decir, no, ya soy regenerativa. No, es un acto continuo, es un proceso de rediseño consciente. Pero ahí está justamente esa, esa esperanza, ¿no? Esta filósofa y escritora jamaiquina, su trabajo cuestiona eso, cuestiona todas las narrativas que se han establecido, las cuestiona todas, sobre la humanidad, sobre la economía, sobre la cultura, y básicamente dice, todas esas narrativas siempre podemos reescribirlas, siempre. Y por eso esta frase para mí encaja también en lo que significa ser regenerativo, y es que básicamente lo que dañamos podemos reparar. Y cierro con esta frase o con esta idea más que frase, con este concepto que hemos repetido tanto a lo largo de esta conversación, Adi, y es que la mentalidad regenerativa no empieza afuera, la mentalidad regenerativa empieza adentro, empieza, sí, cuando ponemos la vida en el centro, cuando cuidamos, este concepto también es un concepto que a mí me vuela la cabeza y también me atravesó mucho el concepto del cuidado. Hace poco vi a un español que se llama Nico Nogués, hablando del cuidado y de cómo todas las crisis en el fondo son una crisis de cuidado hacia nosotros mismos, de cuidado hacia los demás. Entonces también se trata, la regeneración también se trata de crecer, pero de crecer cuidando y de cuidar mientras crecemos. Y para ir cerrando, pues estas tres ideas o ir resumiendo esta guía, la mentalidad regenerativa empieza por poner la vida en el centro. Creo que se amplifica cuando dejamos de ver fragmentos y empezamos a ver sistemas. Y se consolida cuando tenemos la valentía de deshacer para rehacer. Así es. Y cuando ya hay suficientes personas que viven en este nivel de conciencia, que eso es lo bonito, ¿no? Cuando ya hay suficientes personas que viven en este nivel de conciencia, aparte del individual, impacta en esa comunidad, en esa cultura, es decir, en el colectivo. Y cuando ya hay una suficiente masa crítica, ¿qué pasa? Transformamos el sistema porque nosotros somos el sistema. Y con eso termino. La regeneración es una práctica humana. Así es una práctica humana y hay un video que vi hace poquito y se los traje y con eso quiero cerrar. Es un video de 2 minutos,
pero habla justamente de esta guía, casi que de esta guía, de estos tres pasos que les acabo de contar y de la importancia de, es una invitación a pensar en sistemas. Y con esto quiero ir cerrando con el video, si lo podemos poner, Adi. Y con esta idea, ¿no? Para mí está muy clara y es que el futuro es regenerativo, es decir, el futuro, esa es la única manera en que podemos seguir prosperando en el planeta. El futuro es regenerativo y si pensamos en la naturaleza, pues la naturaleza es diversa, la naturaleza no necesita, como digo yo, un CEO para operar y la naturaleza es perfecta y se regula toda. Así que, ¿por qué no aprendemos de todo eso que nos enseña la naturaleza en nuestras vidas? Creo que ahí está, pues, las principales enseñanzas de regeneración vienen de ahí. Y ya, con este video quiero que cerremos, Adi. Muchas gracias. We live in times of profound transformation, marked by a crisis of sustainability. A centuries-old modern industrial world is coming to an end, and a new world is being born. Potential is everywhere, both bright and dark. This emerging world of the 21st century is complex, systemic, interconnected, ever evolving. It requires new ways of thinking to take us from machines to ecosystems, from straight lines to circles, from hierarchies to networks, from competition to synergies. To see not just the parts, but to see the whole. Not just analyze, but synthesize. Powered by systems thinking, the problem solver of the 21st century is both a creative thinker and a critical thinker. Understands the potential of ideas and technology to remake our world. Think better. Think in systems. Pensemos Eh, mejor, pensemos en sistemas. Qué bonita, qué bonito video y qué bonito mensaje para cerrar. Qué hermoso, gracias Mariana, de corazón. Siento que escuchándote hablar para mí como individuo es una experiencia regenerativa, es como un recordatorio de cómo empezaste tú, que este espacio es un recordatorio, es, es un recordatorio para ti porque empezaste este trabajo. Para mí, ahora al final de la conversación, siento lo mismo, como es un recordatorio de lo por qué empezamos esto. Qué lindo. Mira, Así. nos queda un par de minutos y me gustaría abrir un poco el espacio. Isaac ya tiene una pregunta en el chat. Iván, si quiere preguntar algo. Y también Néstor, si tiene alguna duda o pregunta. Isaac, si quieres, puedo leer tu pregunta para Mariana. Si quieres, puedes preguntar tú. Puedes activar tu micrófono y preguntar cómo te sientes más cómodo. Qué buena pregunta la de Isaac, me encanta, ya la leí en el chat y me encanta porque para mí no es, Mariana. sí,
Lo Dime. voy a leer para nuestros oyentes que van a escuchar la grabación, ver la grabación y escucharnos. Aunque cambiaríamos toda la agricultura convencional a la regenerativa, igualmente tendríamos que reducir drásticamente nuestro consumo de carne de res. Mm. Lo he leído más como conclusión que pregunta, pero la pregunta es esta. Si trabajamos en cambiar toda la agricultura hacia la regenerativa, la convencional que tenemos a la regenerativa, igual tenemos que reducir nuestro consumo de res, es una pregunta. Es una gran pregunta, pero incluso él hace dos comentarios. Arranquemos por ese y después voy a leer el de arriba porque también me parece súper interesante para el público. Eh, pues se trata de producir, no sé, o sea, mejor dicho, no sé, no tengo la respuesta para ti, la verdad es que no lo sé, pero lo que sí te puedo decir, y lo viví en carne propia, porque si alguna cadena de valor trabajamos en el proyecto de agricultura y ganadería regenerativa en TNC fue el de ganadería. Ganadería, tanto de carne como de leche, fue transversal en los 5 países en los que trabajamos. Y si algo me di cuenta es, digamos que lo obvio sería reducir el consumo de carne. Pero cuando yo arranco a producir de manera regenerativa, produzco más, me aumenta la productividad por hectárea, por metro cuadrado. Entonces, no sé qué tanto, o sea, no te tengo la respuesta, pero me quedo yo también con la duda porque no sé si se trata de consumir menos carne o de producir en menos territorio más carne, porque eso ya lo está haciendo la ganadería regenerativa. Y la otra que ponía Isaac ahí que me encanta como comentario, no como pregunta, pero lo dejo como comentario, y es que él siempre había entendido que la regeneración hace parte de la sostenibilidad y no es algo distinto. Y yo estoy de acuerdo. No quisiera que la audiencia se quedara con otra interpretación. Yo estoy de acuerdo con ese comentario de Isaac, porque para mí hace parte del viaje, de ese viaje de la regeneración. Es decir, no podríamos estar hablando de regeneración si no pensamos en sostenibilidad, pero sostenibilidad sigue siendo fundamental, es decir, tenemos que seguir pensando en cómo reducimos, cómo minimizamos o cómo compensamos el daño que generamos. Lo que pasa es que eso ya no es suficiente. Es como si el concepto de sostenibilidad eh, tuviera que evolucionar. Así lo veo yo. Es parte de la evolución de ese viaje regenerativo. No es un concepto contra otro concepto, es un concepto en evolución. Pero la sostenibilidad, por supuesto, para mí es absolutamente fundamental. Y tenemos que seguir pensando en cómo mitigamos, cómo compensamos y cómo minimizamos, pero con este cambio de mentalidad de cómo hacemos más bien, de cómo devolvemos más de lo que extraemos, de lo que tomamos. Y creo que es parte de ese desarrollo, ¿no? De ese viaje regenerativo. Gracias, Mariana, Isaac, gracias por la pregunta. Si me permites, como lo veo yo, como lo siento yo, siento que la palabra en sí, sostenibilidad, la habilidad de sostener, siento que siempre y siempre es presente y siempre va a estar presente. Pero lo que vamos sosteniendo cada vez se está disminuyendo, como en términos de biodiversidad, de territorio. Así Y es. creo que por esto la regeneración es importante, que invita a crear este espacio que emerja de nuevo la vida donde estuvo una vez. Iván, veo tu mano arriba y también sé que Néstor quiere Y, compartir con nosotros. Iván, por favor. y gracias. Pues nada, de antemano agradecerle a Mariana por su experiencia, por compartir esto. Hace rato quería como escucharla y felicitarla claramente. Quería también como un pequeño comentario complemento a a la respuesta que estaba dando Mariana. Yo creo que con la regeneración no solo se produce mejor, sino que podría casi que afirmar que sería una producción mucho más orgánica, mucho más limpia y de mejor calidad, sin dudar alguna. Pues porque los animales van a tener un bienestar. Obviamente con bienestar la producción es más limpia, es de mejor calidad y yo creería, soy convencido que este es el camino, porque el consumo de carne yo creo que va a seguir. Lo que sí se puede asegurar de alguna manera con la regeneración es que se hace una protección del medio ambiente, de los suelos, y pues esto va a repercutir en una mejor calidad de los productos. Eso creo que
pues es como mi comentario y sí que y tenía una pregunta para Mariana, no sé si quizás sea el momento, pero ¿sabes más o menos el tiempo que puede tardar una ganadería en hacer esa transición de ganadería tradicional o extensiva a una ganadería regenerativa o sostenible? Sí, dicen que pues aproximadamente, y lo que vi en la práctica, unos 3 años. Ese proceso de transición no es un proceso inmediato, implica también unas inversiones iniciales, ¿no? Pero es un cambio, mm, pues que ya es real, o sea, mejor Ujú. dicho, no estamos hablando de, es que queremos llegar a ser regenerativos, es que la regeneración ya está sucediendo en el campo, en Latinoamérica, ya es una realidad y esas, digamos, esos pioneros, llamémoslo así, esos productores y productoras pioneros en iniciar, además esto también vale la pena decirlo, es un conocimiento ancestral, ¿no? Es como si estuviéramos Total. recuperando una cantidad de conocimiento y poniéndolo en la actualidad, pero es un conocimiento que tenemos hace años y los productores y las productoras que ya lo están haciendo ya lo están demostrando. Eso ya está pasando y están demostrando que la productividad se puede triplicar, incluso cuadruplicar frente a Claro. vecinos que siguen en la manera convencional de hacer las cosas, ¿no? Entonces, tenemos esas aulas vivas, es el mensaje. En todas partes de Latinoamérica, al menos en los 5 países que trabajé, están los espacios, digamos, demostrativos que ya están mostrando a diferentes productores cómo poder hacer esta transición. No es una transición que se haga de la noche a la mañana, es una transición, como su nombre lo indica, Ujú. que puede tomar hasta 3 años para los productores. Puede cambiar, ¿no? Dependiendo, hay muchas cosas de la cadena de valor, de las condiciones climáticas, de la zona, pero hablamos de aproximadamente unos 3 años, entonces pues toma tiempo y no se puede hacer todo de una. Ya, vale, muchas gracias. Gracias a ti, Iván, por la pregunta, Mariana, por compartir. Sabes que mencionaste algo muy interesante, que es un conocimiento ancestral. Y me vino varias veces durante la conversación esto de que los pueblos nativos, independiente de dónde en nuestro planeta, siempre han tenido más conexión con la naturaleza. Y debido a esta conexión, más conciencia, muy probable una mentalidad más hacia regenerativa. Y quería preguntarte, ¿sabes si hay un espacio abierto, una invitación de incluir la perspectiva de los pueblos nativos en el trabajo que se está haciendo para futuros regenerativos en la... Sí, sí, siempre, pues es, digamos, una comunidad así, dentro de la alianza multiactor, multisector en la que trabajamos, pues es una voz que se busca, es una voz que se tiene en cuenta, son comunidades con las que se trabajan y son comunidades de las cuales seguimos aprendiendo, ¿no? Es como, siempre lo han hecho así, es como, porque no nos habíamos dado cuenta, pero también cómo podemos llevar esto a escala porque también eso es otro mito de la regeneración. Muchas personas dicen esto sí da plata y por eso también es difícil hablar de regeneración, porque muchas personas te cuestionan, sobre todo cuando hablas con empresarios y la primera pregunta es esto sí da plata, esto solamente funciona, parte de los mitos que tiene en pequeños predios, pero no a escala y la verdad es que también está demostrado que a escala puede perfectamente funcionar. Entonces, ¿cómo llevamos ese conocimiento también aplicado, ¿no? A escalas grandes de producción? Sí, esto es súper importante. Gracias, Mariana. Le voy a dar la palabra a Néstor. Sé que quiere compartir. Sí, muy buen día para todos. Me disculpan si hay ruido de fondo, pero no tuve la oportunidad de llegar a mi sitio, pues, como de cotidianidad. Eh, Hay muchas cosas allí que no quiero extenderme porque yo trabajo actualmente con ganaderías regenerativas desde hace 6 años. Puedo confirmar que la productividad aumenta y puedo asegurar, dependiendo del productor con el que se trabaje, que los cambios se dan a partir del primer año, tanto en aumento en peso diario, si es ganadería de carne, como en la producción de leche, si ese es el propósito. Entonces, quería hacer como ese aporte porque trabajo actualmente en eso y los resultados, pues, frente a la transformación de pasar a extensivo al modelo de ganadería regenerativa, en términos productivos,
son sustanciales. Se pueden duplicar y triplicar los resultados en áreas mucho más pequeñas. Bueno, es una cosita que quería hacer como esa precisión. Yo quiero aprovechar esto para preguntarle a Mariana, que trabajó en el sector cementero, en la gran industria, ¿cómo ha hecho para poder, si ha sido esa la oportunidad, de llevar el concepto regenerativo a la industria de la gran minería cuando trabajan con recursos que no son renovables? Y ¿Cómo he pensar hecho para llevar el concepto? Esa es parte de sí, mi para, propósito, querido Néstor. Gracias por la pregunta. O sea, es parte de, por eso este concepto, digamos, de regeneración es un concepto que me mueve tanto porque lo considero como un propósito. Entonces, ¿cómo llevo justamente este concepto a los diferentes sectores? Porque no solamente es en el sector minero energético, a todos los sectores, al educativo, al de distribución, a un sector tan complejo como el sector minero energético también. Y yo digo que la regeneración, o sea, la regeneración nos confronta de entrada porque la regeneración implica cambiar modelos de producción y de consumo. O sea, si uno lo ve en el fondo, implica unos cambios muy profundos, pero también soy consciente de que hay que arrancar con algo. Y para mí, justamente cuando hablamos de transición, ahorita que hacías la precisión, y es que en el primer año ya se empiezan a ver los resultados en el caso de ganadería, creo que para todos los sectores, independiente del sector que sea, es parte de pensar esa transición. Para el sector minero energético que trabaja con recursos no renovables, pues es una conciencia, es un entendimiento, no solamente de que el recurso no es renovable, sino que hago, para mí es parte de la transición, generar, ¿qué puedo hacer generando esta riqueza, utilizando este recurso no renovable para generar otros recursos, otros mecanismos de energía limpia, de transición? Ahora, la minería también es, digamos, un sector absolutamente necesario para la transición energética, porque el litio, el cobre, el oro se necesita para todo lo que estamos haciendo de transición para los vehículos eléctricos, los paneles solares. Entonces también uno dice cómo el sector empieza con un nivel de conciencia distinto también a pensar en producir, igual que en el caso de la agricultura y la ganadería, no en producir más, sino en producir mejor. En producir mejor con un nivel de conciencia distinto, entendiendo que el cambio no se va a dar la noche a la mañana y el sector no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí puede empezar a cambiar, sí puede empezar a dar pasos. Seguramente el negocio no se va a transformar y no va a ser, yo jamás diría, no, la agricultura, la minería regenerativa, no, pero sí creo que puede tener acciones regenerativas y sí creo que esas acciones regenerativas pueden empezar a ser parte de la transición del sector, que al final del día es cómo yo aprovecho esto para generar algo que sea regenerativo. Pero bueno, Néstor, me encantó tu pregunta porque es parte de mi propósito. No tengo una respuesta, pero es parte justamente de eso que me nutre y de eso que me alimenta por todas las mañanas cuando digo, quiero seguir llevando el mensaje, quiero seguir llegando el mensaje y quiero seguir trabajando en profundidad, no solamente a través de las charlas, sino a través de mi empresa de consultoría, con empresas que levanten la mano, con las diferentes industrias y digan, quiero empezar a hacerlo de otra manera. Quiero empezar a hacerlo distinto o quiero empezar a tener acciones distintas, quiero arrancar esta transición y creo que ese elevar el nivel de conciencia es para mí una de esas gasolina en el propósito que me he trazado. Gracias, Yo Néstor. quiero un último Sí, planteamiento. Ahí tocaba ahora dos términos que en español son muy diferentes, es el de sostenibilidad y sustentabilidad. En inglés solamente hay una palabra para ambos, pero en el español lo que es sostenible no necesariamente es sustentable. ¿Cuál sería en este, digamos, nuevo paso en el que estamos caminando, desde tu punto de vista, realmente el concepto que deberíamos de apropiar para poder realmente generar, primero, una escucha, un impacto y una transformación sostenible o sustentable? Bueno, para mí, sostenible. Para mí la sostenibilidad tiene que ver también con, lo voy a decir así suena un poco romántico, con la sostenibilidad del ser, con todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Como
eh, cómo sostengo, cómo pienso en seguir generando conciencia alrededor de la sostenibilidad, no solamente como un mecanismo de minimizar riesgos, sino como un mecanismo de asegurar que mi empresa y que el mundo pueda seguir prosperando. Al final del día, creo, para mí el término más completo entre sustentable y sostenible, por como la misma definición, ¿no? De sostener, creo que es mucho más completo la palabra sostenibilidad y yo me quedaría con esa. Te agradezco. Yo creo que lo contrario, pero me parece que es un debate para otra sesión. Te agradezco mucho. Gracias, Néstor. Excelente. Gracias, Néstor, por tu aportación. Em, y a mí me gustaría invitarte también, Néstor, si quieres venir a compartir en el espacio está abierto. Eh, de hecho, te puedes poner en contacto con nosotros, conmigo, con Gonzalo. Sería lindo tenerte aquí y compartir también y quién sabe qué otras preguntas emergen para ti también y así con todos aprendemos. Gracias. Incluso para mí, No, que nos hables de tu concepto de sustentable versus sostenible, porque seguramente ahí Sí, también hay mucho que aprender. no, es muy cortico. Si uno se remite a la definición de sostenibilidad, habla de utilizar los recursos actuales para no comprometer las generaciones futuras, ¿cierto? Pero cuando Desarrollo miras, sostenible. Sí. exacto, pero cuando miras, por ejemplo, la gran minería, ¿cómo va a ser sostenible la minería cuando trabajas con un recurso que no es renovable? Es decir, ¿cómo vas a asegurar que vas a tener caliza para la producción de cemento? ¿Cómo vas a garantizar que vas a tener lana, minerales de hierro, el oro, el cobalto para generaciones futuras cuando la estás extrayendo hoy? Porque, pues, como decís, se necesitan para múltiples propósitos, ¿cierto? Sustentable es un concepto que afortunadamente en el castellano existe y lo vemos en la naturaleza. Mi formación es, yo soy ingeniero, pero por el lado de la biología, y la ecología te muestra que un ecosistema es sostenible en la medida en que él por sí mismo se sustenta. Es decir, si vas a un bosque, lo miras desde lejos, vos ves algo muy bonito, muy romántico, pero si te adentras en el bosque, ahí puedes ver toda la representación de la termodinámica en pleno. Es decir, ahí hay una entropía y una entalpía supremas porque el flujo de energía es necesario para que ese bosque que lo vemos desde lejos tan bonito y tan estable pueda tener esa estabilidad, pero el flujo de energía de muerte y de vida es permanente y él mismo se sustenta, es sustentable porque no necesita la intervención de nadie. En los procesos regenerativos, como el que yo acompaño, de ganadería regenerativa, entre otros, buscamos que sea el mismo sistema el que sustente la producción de alimentos para que el ganado tenga un forraje palatable. Me perdonan si estoy siendo un poco técnico, pero palatable es la porción de la pastura que es digerible y que aporta todos los nutrientes al animal. Y fuera de eso, tener una pradera polifítica, biodiversa, es decir, no solamente grama, sino lo que hemos llamado tradicionalmente arbences o malas hierbas, afortunadamente estamos cambiando el término, sea consumible por el ganado, porque para eso el ganado tiene cuatro estómagos. El ganado no creció consumiendo gramíneas, el ganado evolucionó dentro de los bosques. Entonces, en la medida en que nosotros, bajo el modelo de ganadería regenerativa, empezamos a cambiar una pradera monodiversa por una pradera polifítica, el animal automáticamente responde y por eso les digo que cuando se hace la transformación, los animales tienen respuesta al año porque están recibiendo de una pradera polidiversa que se sustenta por sí mismo a partir de las eyecciones y las excretas de los animales y su activación microbiológica, un proceso que de manera natural se da en los bosques, pero que lo tratamos de regenerar en las condiciones productivas. Eh, yo ahí me podría detener mucho porque es un tema pues que me encarreta mucho, pero les podría decir eso desde la precisión para sustentar el término sustentable. Sustentable. Pues qué interesante, Néstor. No lo había visto así, así que ya me quedo yo también con mucho valor de esta conversación. Gracias por esa apreciación. No, no, a ustedes y si hay algo en lo que dentro de lo poco que he podido
trabajar en estos términos, aportar con el mayor de los gustos en estas discusiones me gusta mucho. Genial, sí, gracias, Néstor. Y reitero la invitación. Si quieres venir al espacio y compartir, eres más que bienvenido. Eh, Gracias. Mariana, sí, gracias a todas y a todos por su presencia, su energía hoy día. Mariana, gracias por tu energía y por compartir tu sabiduría con todos nosotros. Normalmente estoy cerrando el espacio diciendo, no olviden que el cambio comienza con nosotros mismos. Pero Así hoy es. día te voy a dejar a ti que compartas tu lema, que es la regeneración, que lo escuché de ti y me hizo sonreír porque yo digo, el cambio comienza con nosotros mismos y tú dijiste que la regeneración comienza con nosotros mismos. Así es. La regeneración, el cambio empieza con la mirada que tenemos sobre el mundo. Y va más allá de la mirada, la manera en que decidimos, la manera en que actuamos, la energía con la que nos levantamos cada mañana, impacta, todo eso impacta, impacta el sistema del que somos parte. Entonces, qué poderoso y qué consciente para mí es como retomar el poder, si yo tuviera que concluirlo, es qué esperanzador concepto es retomar el poder, no es pensar que las cosas vienen de afuera, ¿no? Que los sistemas se cambian por las regulaciones o que los sistemas se cambian por... eh, por la misma crisis climática. Esas son presiones, pero realmente el cambio siempre empieza adentro y ese cambio se traslapa a lo colectivo y una vez hay una masa crítica importante, transformamos los sistemas y tenemos todo el poder para hacer eso y para reescribir y para deshacer, desaprender y volver a hacer. Y creo que estamos en ese punto de la historia y con eso quiero cerrar porque la regeneración arranca con la manera con la que vemos, ¿no? Ese lente con el que vemos el mundo y ese cambio y ese lente solamente cambia adentro e impacta afuera. Hermoso. ¿Dónde podemos aprender más sobre tu trabajo? ¿Dónde nosotros y los oyentes pueden encontrar más sobre tu trabajo? Bueno, pueden ser, pues en mis redes sociales, estoy publicando mucho en mis redes sociales, LinkedIn, eh, que es Mariana Rayita al Piso Jaramillo, Rayita al Piso Tomás con una H intermedia, o también en LinkedIn, Mariana Jaramillo, a través de la página también de mi empresa de consultoría, Impacta Consulting, también la encuentran en LinkedIn. Y bueno, espero seguir haciendo este tipo de conversatorios, charlas, conferencias para seguir expandiendo y llevando el mensaje. Hermoso. Vamos a compartir con la grabación también los enlaces que has mencionado. Gracias de nuevo a todas y a todos. Que se cuiden mucho. Hasta la próxima sesión de Cambio Global. No olviden. Gracias. Saludos a todos. Hasta Feliz Gracias. día. luego, que esté muy bien. Chao. Chaito. Chao. Gracias. Gracias.